Página 1. El arte de la guerra en el mundo antiguo, Víctor Davis Anson, 2010. De las guerras persas a la caída de Roma. Traducción por Silvia Furio. El profesor Anson, uno de los mayores expertos en historia militar, ha reunido en este volumen a investigadores de la talla de Donald Kagan, Barry Strauss o Peter J. Eater para ofrecernos una visión del papel de la guerra en el mundo antiguo, desde el enfrentamiento de los griegos contra el imperio persa hasta la caída del imperio romano, 1000 años más tarde. Este es un libro con protagonistas como Epaminondas, Pericles, Alejandro, Espartaco o César, que nos habla de las grandes batallas del pasado y nos ayuda a entender mejor los triunfos y la gloria de Atenas o de Roma. Pero es también una reflexión acerca de lo que hay de lección permanente en esta historia, de cuestiones como el choque de civilizaciones, las guerras preventivas, las luchas urbanas y el terrorismo o el agotamiento y colapso de los imperios. Como ha dicho Robert Kaplan, aunque la tecnología haya cambiado, la naturaleza de la guerra sigue siendo igual. Este libro dará que pensar a los estudiosos y fascinará a los lectores comunes. 0.0 Introducción. Creadores de estrategia. Makers of Modern Strategy, from Machiavelli to the Nuclear Age, editado por Peter Paret, apareció en un volumen de 941 páginas compuesto por 28 ensayos, con temas que abarcaban desde el siglo XVI hasta la década de 1980. La obra fue publicada por Princeton University Press en 1986, cuando la Guerra Fría se acercaba a su fin. La ingente antología de Paret era una actualización y ampliación del volumen clásico inicial de 20 ensayos Makers of Modern Strategy, from Machiavelli to Hitler, editado por Edward M. Earle. El primer libro, más reducido, se había publicado más de 40 años antes que el segundo, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Hacía hincapié en los generales y teóricos militares individuales, de ahí el título personalizado de creadores. Aunque la temática de ambos libros seguía siendo la importancia del pasado en las amenazas militares del presente, la secuela de 1986 se centraba en las inquietudes norteamericanas. Los capítulos no estaban estructurados en torno a personas sino a temas de estrategia más amplios y a periodos históricos. A pesar de que, intencionadamente, los editores y los autores de estos dos libros no relacionaban siempre de manera explícita sus colaboraciones con la penosa experiencia de los tiempos que estaban viviendo, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría constituían dos presencias inevitables en el trasfondo de su obra. Ambos libros alertaban contra la suposición de que los cambios radicales en el arte de la guerra de sus respectivas eras indicaban que la naturaleza del conflicto también había cambiado. Por el contrario, las dos obras servían de recordatorio de que la historia tanto del pasado inmediato como del más distante aborda las mismas inquietudes y peligros que existen en el tumultuoso presente. El estudio de la historia militar nos instruye en temas que se ajustan sorprendentemente a dilemas contemporáneos, aunque estén en buena parte olvidados o ignorados, sobre todo cuando la evolución radical de la tecnología induce a muchos a pensar que la guerra en sí misma se reinventa con las nuevas herramientas de cada era. ¿Por qué el mundo antiguo? En lo que podría considerarse una precuela de estas dos obras, el arte de la guerra en el mundo antiguo se parece en su enfoque, por no mencionar su menor tamaño, al primer volumen de 1943 editado por Earle. Los 10 ensayos que componen el arte de la guerra en el mundo antiguo se centran con frecuencia en líderes individuales, estrategas y generales, entre ellos Jerjes, Pericles, Epaminondas, Alejandro Magno, Espartaco y César. No obstante, los parámetros históricos se han extendido en dirección opuesta para abarcar un milenio de historia, aproximadamente desde 500 a.C. a 500 d.C., en el cual, incluso el periodo más reciente, la última etapa del Imperio Romano,
se encuentra como mínimo a 1500 años del presente. Como punto de partida moderno, esta tercera obra sobre los creadores de estrategia no aparece simplemente en la segunda generación de la guerra industrial, como ocurrió con la publicación de 1943, ni en una tercera fase de armas de precisión de alta tecnología de la era nuclear, como en 1986, sino durante la denominada Guerra de Cuarta Generación. El final del siglo XX marcó el comienzo de una época desconcertante, caracterizada por comunicaciones globalizadas instantáneas, tácticas asimétricas y nuevas manifestaciones de terrorismo, con tecnología bélica en forma de vehículos aéreos no tripulados, gafas de visión nocturna, mejoras en la protección corporal y sistemas de armas teledirigidas por ordenador almacenadas bajo tierra o en el espacio exterior. Sin embargo, el tema de los 3 volúmenes sigue siendo el mismo, el estudio de la historia, y no la reciente comprensión de la innovación tecnológica, es la mejor guía para entender la naturaleza de la guerra contemporánea. Dado que las líneas entre guerra convencional y terrorismo se desdibujan, y que la alta tecnología acelera el paso y los peligros del conflicto, se ha extendido la idea de que la guerra se ha transformado en algo nunca visto antes por las antiguas generaciones. Como ninguna era anterior tuvo que lidiar con comunicados terroristas emitidos por Internet y accesibles al instante a cientos de millones de espectadores, hemos de concebir, por consiguiente, doctrinas y paradigmas totalmente nuevos para contrarrestar semejantes tácticas. Pero tal como muestran los 10 ensayos que componen este libro, la naturaleza humana, que conduce al conflicto, es inmutable. Puesto que la guerra está y estará siempre dirigida por hombres y mujeres, que razonan, o reaccionan emocionalmente, de maneras un tanto previsibles, hay una cierta predictibilidad respecto a ella. El arte de la guerra en el mundo antiguo no solo nos recuerda que cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales, sino que también argumenta que los mundos clásicos de Grecia y Roma ofrecen un servicio único para la comprensión de la guerra en cualquier era histórica. Los antiguos historiadores y observadores eran empíricos. A menudo escribían sobre lo que veían y pensaban, sin preocuparse de la opinión popular contemporánea y sin inquietarse demasiado por si sus observaciones estaban en desacuerdo con las teorías o tendencias intelectuales predominantes. Por consiguiente, había una honestidad de pensamiento y una claridad de expresión que difícilmente pueden encontrarse hoy día en debates militares. Sabemos también mucho sobre la guerra en el mundo occidental antiguo. Los escritores griegos y romanos que crearon la disciplina de la historia la definieron en gran medida como el estudio de las guerras, como bien atestiguan las obras de Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio y Livio. Y a pesar de que se ha perdido mucho de la historia antigua, aún se conserva lo suficiente como para tener una noción bastante completa de 1000 años de enfrentamientos en los mundos griego y romano. En efecto, sabemos mucho más acerca de la batalla de Delión, 424 a.C. o Adrianópolis, 378 d.C. que sobre Poitiers, 732, o Asdaun, 871. La experiencia de Grecia y Roma constituye también la herencia común de la Europa moderna y de Estados Unidos, y en cierto modo, aunque menos, de las venerables tradiciones de la antigua África, de las Américas y de Asia. En este sentido, los problemas occidentales de los siglos XIX y XX de unificación, de guerra civil, de expansión hacia el exterior, de colonización, de construcción de naciones y de contrainsurgencia tienen todos claros y bien documentados precedentes tanto en la cultura griega como en la romana. El arte de la guerra en el mundo antiguo explora los ejemplos más lejanos de nuestra herencia para enmarcar aspectos de las manifestaciones más recientes de guerra en Occidente. Los griegos fueron los primeros en argumentar que la naturaleza humana estaba determinada y, como el historiador Tucídides vaticinó,
estaban convencidos de que la historia de sus propias experiencias seguiría siendo importante para las generaciones venideras, incluso para nuestra propia generación posmoderna del nuevo milenio. Los ensayos. Se alentó a los colaboradores a que desarrollasen un tema que estuviese en el ámbito de sus intereses en vez de adaptar un determinado material a una plantilla temática. No obstante, en general los lectores encontrarán en cada capítulo una introducción que presenta el paisaje histórico particular junto con sus protagonistas, seguida de un análisis del correspondiente antiguo creador, estadista, general o teórico, o estrategia y una valoración de su éxito o fracaso. El debate se amplía entonces a la consideración de la vigencia de la estrategia para posteriores contiendas, especialmente para los conflictos de nuestros tiempos. Los ensayos, dispuestos más o menos en orden cronológico, avanzan desde las guerras médicas de comienzos del siglo V, 490, 480-479 a.C., hasta la defensa final de las fronteras del Imperio Romano, c. 450-500 d.C. Cabe destacar que se trata de una era de imperios. La extensión del poder militar al extranjero, y con él a menudo el control político de los estados más débiles suele ir acompañado de autojustificaciones oficiales. Para introducirnos en imperios y justificaciones, en el capítulo 1 Tomo Yan se centra en el primer gran enfrentamiento de civilizaciones entre Oriente y Occidente, en los esfuerzos persas a comienzos del siglo V a.C., por conquistar las ciudades-estado griegas y absorberlas dentro de un imperio expandido que se extendería por el Egeo hasta Europa. Las potencias imperiales, como muestra Oyan, crean una completa mitología acerca de la moralidad, necesidad o inevitabilidad de la conquista. Sus narraciones son tan importantes para la planificación militar como los hombres y los pertrechos lo son en el campo. Semejante instinto imperial, esgrime, es innato a la condición humana y no está culturalmente determinado. La propaganda imperial no se introdujo en el posterior ADN occidental simplemente a través del auge del imperio ateniense o de la absorción del Mediterráneo, por parte de Roma. Muy al contrario, el imperialismo y sus contradicciones estaban presentes incluso en tiempos anteriores, como aprendieron los alumnos griegos de las ambiciones imperiales de sus potenciales amos y maestros persas. La derrota del imperio persa a comienzos del siglo V a.C. allanó el camino para el surgimiento del imperio ateniense. Hoy en día asumimos que la idea de imperio es un concepto totalmente negativo. Lo asociamos a coacción y a la reciente explotación del siglo XIX, y lo consideramos, en última instancia, insostenible por la propia potencia gobernante. No obstante, como Donald Kagan demuestra en el capítulo 2, unos pocos individuos en ocasiones marcan la verdadera diferencia, y aquí se centra en los 30 años de preponderancia de Pericles en la política ateniense y en el reconocimiento de su singularidad por parte del historiador contemporáneo Tucídides. El imperio, especialmente el de la marca ateniense, no estaba condenado al fracaso, si dirigentes serios y moderados como Pericles entendían su función y utilidad. Durante unas breves décadas bajo su liderazgo, Atenas protegió a las ciudades-estado griegas de las represalias persas. Trató de mantener la paz general, resistió a la megalomanía imperial y fomentó el crecimiento económico a través de un sistema de comercio ateniense unificado e integrado. El éxito de Pericles y el fracaso de los que le siguieron son oportunos recordatorios de que las potencias imperiales son sostenibles siempre que puedan favorecer al interés común de general acuerdo. Cuando se transforman en un instrumento únicamente de autoengrandecimiento, implosionan sin remisión. La defensa física proporcionada por las fortificaciones contribuyó a que el imperio ateniense conservase su supremacía militar durante tantísimo tiempo.
En nuestra era de sofisticadas comunicaciones y municiones aéreas suponemos que las anticuadas fortificaciones son reliquias de un pasado militar, o incluso de cuestionable utilidad militar. Pero vemos constantemente su creciente reaparición, aunque a menudo equipadas con mejoras electrónicas, en Oriente Medio, en Irak, y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Las murallas y los fuertes recientes han mejorado a menudo la defensa interior en ejemplos en los que aparentemente suelen fracasar tácticas más sofisticadas. En el capítulo 3 David Berkey recorre la evolución de las murallas de Atenas a lo largo de un siglo, desde el circuito inicial de fortificaciones alrededor de la ciudad propiamente dicha, hasta la muralla larga que va de Atenas hasta su ciudad portuaria de El Pireo, a 6,5 kilómetros de distancia, y hasta los intentos del siglo IV de proteger el campo del Ática mediante una red de fuertes fronterizos. Esta serie de proyectos refleja los diferentes intereses económicos, políticos y militares de las agendas a lo largo de 100 años de política defensiva ateniense. Sin embargo, como señala Berkey, tenían en común una utilidad que mantuvo a Atenas prácticamente a salvo de sus enemigos a la vez que ofrecían un apoyo adicional manifiesto e ideológico a la noción tanto de imperio como de democracia. Los estadistas, las políticas y la tecnología cambian. Las fortificaciones de cualquier tipo parecen ser un rasgo constante en el antiguo ciclo de desafíos y respuestas ofensivas y defensivas. Conceptos como prevención, democratización coercitiva y unilateralismo en el mundo posterior a la invasión de Irak son percibidos como singularmente americanos o, por su misma naturaleza, como conceptos perniciosos que ofrecen recetas para el fracaso y la aflicción de todos los implicados. De hecho, estas ideas han estado en circulación desde el inicio de la civilización occidental y se han revelado a la vez efectivas y de dudosa utilidad. Así pues, en el capítulo hago hincapié en la más bien turbia invasión preventiva del Peloponeso por parte del general tebano Epaminondas, 370–369 a.C., que era considerado por los propios antiguos el líder más impresionante que Grecia y Roma habían producido, un general de catadura moral muy diferente a la de un Alejandro o un Julio César. A su muerte en 362, Epaminondas había debilitado la hegemonía oligárquica espartana y había conducido a la ciudad-estado de Tebas a una nueva posición de prominencia. Fundó nuevas ciudadelas, liberó a decenas de miles de ilotas mesenios y cambió la cultura política de Grecia fomentando la difusión de gobiernos democráticos entre las ciudades-estado. ¿Cómo y por qué, a través de éxitos y fracasos, consiguió llevar a cabo todo esto? Nos recuerda que lo que vemos en el Oriente Medio contemporáneo apenas puede ser calificado de excepcional. Afganistán e Irak no son los primeros ni los últimos ejemplos que veremos de idealismo mesiánico emparejado con la fuerza militar, percibido como parte de una mayor preocupación por la seguridad nacional de una nación y de intereses a largo plazo. Los grandes generales del mundo antiguo a menudo se convirtieron en grandes figuras públicas que cambiaron enérgicamente el amplio panorama político antes y después de sus operaciones militares. Sobre Alejandro Magno se ha escrito más que sobre cualquier otra figura de la antigüedad clásica. Ian Worthington, en el capítulo 5, estudia su creación de un imperio asiático y la dificultad que supone la administración de las tierras persas conquistadas con los recursos macedonios cada vez más mermados. Ofrece un cuento, si no oportuno, con moraleja, del pasado acerca de la desconcertante facilidad de la inicial conquista militar de Occidente sobre fuerzas convencionales enemigas inferiores, que pronto se transforman por completo o son reemplazadas por centros de resistencia más amorfos y rebeldes. Incluso los genios militares se encuentran con que la consolidación y pacificación de lo que ha sido brillantemente conquistado en el campo de batalla resulta mucho más difícil que su adquisición original. Alejandro descubrió que era necesaria una sensibilidad cultural para ganarse los corazones y las mentes de la Persia ocupada. No obstante, como declarado emisario del helenismo,
los propósitos de Alejandro de introducir lo que él consideraba una cultura superior que podría unificar e ilustrar a los pueblos conquistados se revelaron antitéticos en relación con sus esfuerzos pragmáticos de convencer a la población. El siglo XX fue testigo de la preeminencia de gran parte de los ejércitos convencionales occidentalizados. Su superioridad tecnológica, abastecimiento industrializado y disciplina institucionalizada les dotaron de ventajas innatas sobre el resto de fuerzas. Pero cuando el combate quedaba limitado al congestionado terreno de los centros urbanos, cuando implicaba ideologías y afinidades tribales más que intereses de Estados-nación, y cuando empujaba a los civiles al combate, el resultado, en el mejor de los casos, era incierto. John Lee, en el capítulo 6, muestra también que no hay nada nuevo en las contemporáneas luchas urbanas y en los problemas que plantean para las fuerzas de infantería convencionales. Los mismos desafíos por conseguir una inteligencia local precisa, por ganarse los corazones y las mentes de los civiles y por encontrar las tácticas adecuadas para utilizar entre las densas poblaciones urbanas eran de gran interés para los pensadores militares griegos y para los generales, puesto que el combate se trasladaba a menudo del campo de batalla al interior de las polis. Las tácticas urbanas de éxito en el antiguo mundo griego a menudo requerían un cambio tan radical en el pensamiento militar convencional ampliamente aceptado como requieren hoy en día los desafíos del terrorismo, la insurgencia y la violencia sectaria desde Gaza a Faluya. Tampoco hay nada realmente nuevo en las distintas maneras en que los poderosos estados imperiales mantienen la paz entre los diversos pueblos sometidos y las diferentes provincias. Susan Mattern, en el capítulo 7, analiza los diversos modos en que Roma mantenía unido su imperio multicultural y racialmente diverso y manejaba los constantes estallidos de insurrección, terrorismo y revueltas nacionales. Lo que hacía que estos acontecimientos fueran relativamente esporádicos durante el medio milenio de vida del imperio, y que normalmente fueran sofocados, no dependía solo de la superioridad del ejército romano ni de su dominio de las tácticas de contrainsurgencia. De igual importancia era la variedad de mecanismos insidiosos de corazones y mentes que convencieron a las poblaciones locales. La generosa ayuda material, la concesión de la ciudadanía, educación, un código legal uniforme aplicado con igualdad y la integración y asimilación indígena a la cultura y a la vida romanas convencieron a la mayoría de las tribus de que tenían más que ganar uniéndose a Roma que oponiéndose a ella. El terrorismo, las insurrecciones y las revueltas étnicas o religiosas a menudo desconciertan a los modernos estados-nación. Sus fuerzas tradicionales sin duda parecen mal pertrechadas para luchar en terreno desigual o para erradicar a los combatientes no tradicionales de entre la población simpatizante. Pero el dilema es a menudo de doble dirección. En el capítulo 8 Barry Strauss analiza las revueltas de esclavos en la antigüedad, especialmente el conocido caso de la rebelión de Espartaco en el siglo I a.C. contra el Estado romano, para mostrar que los problemas pueden ser aún peores para aquellos que desafían la autoridad estatal. Si los objetivos de los insurrectos evolucionan más allá del terror y el tumulto para incluir el tránsito de masas a través de la llanura o ganarse los corazones y las mentes de la población local, o incluso creando extensas franjas de territorio permanentemente ocupado o asegurado, entonces en algún momento llegarán a equipararse a las fuerzas estatales en términos de guerra convencional. A pesar del romanticismo que asociamos a Espartaco, su revuelta de esclavos fue superada por la logística, la disciplina y el generalato de las legiones romanas. Su llamamiento por la liberación en masa de los esclavos no tuvo verdadera resonancia política entre los itálicos para poder competir contra el llamamiento del Estado romano. Puede que vivamos en una era de incomprensible terror e insurrección, pero olvidamos demasiado a menudo que las bazas militares todavía están del lado del Estado-nación, especialmente cuando estalla la guerra en el interior de sus fronteras.
las repúblicas y democracias occidentales no se fían del proverbial jinete blanco. ¿Y por qué no, dados los conocidos precedentes de lo que Alejandro Magno, Julio César y Napoleón hicieron a sus respectivas sociedades consensuales? Adrian Goldsworthy, en el capítulo 9, muestra meticulosamente cómo el advenedizo César, a través de su conquista de la Galia, fue más astuto y fuerte que sus muy experimentados y mejor relacionados rivales romanos. La lección que Goldsworthy extrae es que el uso de la fuerza en el extranjero tiene inevitablemente repercusiones políticas domésticas, y puede resultar tan peligroso para las sociedades republicanas que alinean ejércitos superiores como para los enemigos que caen ante ellos. En cualquier caso, la ciudadanía asocia la victoria en el extranjero al genio singular de un líder carismático. Por lo tanto, incluso en estados constitucionales, es muy probable que haya repercusiones internas cuando esta popularidad se traduce en capital político. El Imperio Romano, es decir, su formación, su mantenimiento frente a los ataques del exterior y revueltas internas y sus generales, se usa a menudo como palabra clave histórica para el pensamiento estratégico del milenio debatido en el presente volumen. ¿Por qué, desde el punto de vista militar, cayó Roma a finales del siglo V? Muchos discuten sobre si sus defensas fronterizas eran estacionarias o activamente agresivas, y si estas políticas eran acertadas o equivocadas. Peter Eater, en el capítulo 10, plantea que las fuerzas de la Roma imperial, en épocas en que a veces pensamos que estaban cómodamente parapetadas detrás de las murallas, en fortificaciones y en obstáculos naturales, se aventuraban, a modo de entrenamiento, a finales del imperio, se estaban sofisticando, estaban más unidos y observaban atentamente los métodos por los que los ejércitos romanos eran reclutados y financiados, para así poder sortearlos. El resultado es que no solo aprendemos acerca de la sofisticada naturaleza de la protección de las fronteras romanas, sino, lo que es más importante, los expertos que en realidad eran los ejércitos menos civilizados. En pocas palabras, la sofisticación militar no ha de ser siempre minuciosamente calibrada según nuestras normas culturales, y los estados occidentales pueden perder tanto a causa de diestros ejércitos como por sus propios errores y actual decadencia. Como historiadores de la antigüedad, los colaboradores podrían sentirse consternados por lo poco que han aprendido del pasado clásico los actuales creadores de la moderna estrategia y del arte de la guerra y lo mucho que ignoran de sus lecciones. Sin embargo, en consonancia con el espíritu de los dos creadores anteriores, evitamos manifiestas caracterizaciones ideológicas de naturaleza política contemporánea. Las cargas del pasado. Pocas doctrinas estratégicas formales han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna escuela de historiadores militares ha escrito tratados teóricos sistemáticos sobre el correcto uso de la fuerza militar para alcanzar objetivos políticos. Aunque existen tratados tácticos sobre cómo defender ciudades bajo asedio, el correcto papel de un comandante de caballería, y cómo organizar y desplegar una falange macedonia o una legión romana, no hay ninguna obra explícita sobre las diferentes maneras de aprovechar la potencia nacional con fines estratégicos. Los grandes capitanes no escribieron memorias esbozando una doctrina estratégica o teoría militar en abstracto. Es el historiador Tucídides quien nos informa del pensamiento estratégico de Pericles, no el propio Pericles. Sabemos del ataque preventivo de Epaminondas contra el Peloponeso por lo que otros dijeron que hizo más que por lo que él o sus socios más cercanos dijeron que hizo. Los comentarios del propio César versaban sobre cómo conquistó gran parte de la Europa occidental, no sobre por qué su conquista era beneficiosa para Roma, ni de los costes y beneficios, y futuros desafíos, de su anexión. Los antiguos historiadores glosaron sobre la excelencia de Alejandro en la toma de Persia y sobre los posteriores desafíos que planteaba semejante ocupación. Sin embargo, estos dilemas no fueron abordados en abstracto por Alejandro ni por sus comandantes.
tenemos buena idea, no por los capitanes griegos, sino por los historiadores clásicos, por antiguas inscripciones y testimonios arqueológicos, de cómo los comandantes griegos y romanos lidiaban con las insurrecciones, la guerra urbana y la defensa de las fronteras. En otras palabras, a diferencia de los creadores de la estrategia moderna, los creadores de la estrategia en la antigüedad no eran pensadores abstractos como Maquiavelo, Clausewitz o Delbrück, ni siquiera generales que escribían sobre lo que hacían y querían hacer, como Napoleón o Schlieffen. El resultado tiene dos caras. Primera, la estrategia en el mundo antiguo suele ser más implícita que explícita. El historiador militar clásico tiene mucha más dificultad a la hora de recuperar el pensamiento estratégico que su homólogo moderno y, sin duda, las consiguientes conclusiones son más susceptibles de ser cuestionadas y discutidas. Segunda, a consecuencia de esta dificultad de la erudición clásica y su frecuente dejadez, las conclusiones son a menudo mucho más originales. Tenemos miles de libros sobre la estrategia de Napoleón o de Hitler, pero tan solo unas pocas docenas acerca del pensamiento estratégico de Alejandro y de César. Y si existen docenas de voluminosos estudios sobre la espléndida estrategia de George Marshall o de Charles de Gaulle, no hay casi ninguno sobre la de Epaminondas. Si los lectores encuentran en estos capítulos abundante suposición, una abrumadora necesidad de conjetura y, a veces, citas extranjeras, también descubrirán abundante material totalmente nuevo, o por lo menos nuevos indicios de cosas familiares que ahora se ha descubierto que de hecho son bastante antiguas. A veces se piensa que el mundo antiguo carece de relevancia porque es muy distante. Pero en una era de teorías confusas, de tecnologías rápidamente cambiantes y de una cacofonía de comunicaciones instantáneas, los griegos y los romanos, precisamente por su distancia y claridad, aparecen más relevantes que nunca. Estos ensayos se plantean con la esperanza de que la próxima vez que un estadista o un general ofrezca una solución totalmente nueva a lo que según él es un problema totalmente nuevo, alguien pueda objetar que no es necesariamente así. Más que ofrecer valoraciones políticas acerca de los procedimientos de los líderes militares modernos, esperamos, por el contrario, que el conocimiento del mundo antiguo nos recuerde a todos nosotros los parámetros de elecciones disponibles, y sus consecuencias. Página 18.